Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos con nuestras oraciones de esta octava de Pascua. Como siempre, nos hemos puesto en la presencia de Dios. Le hemos hecho ese acto de presencia de Dios que es la oración preparatoria. Y volvemos otra vez al Evangelio, como siempre. Me parece que es el mejor texto que podemos utilizar para hacer nuestra oración. Hoy, concretamente, en este viernes de la octava de Pascua, se nos presenta la escena en la cual dice San Juan que estaban los apóstoles junto al lago de Tiberíades y estaban Simón, Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná, los Zebedeo y otros 2 discípulos suyos, y fueron a pescar. Y fueron con él los demás. Salieron y embarcaron, pero aquella noche no cogieron nada. Volvieron ya amaneciendo y Jesús se presentó en la orilla. Allí vieron a alguien, pero no sabían que era Jesús. Hasta que una voz de aquel hombre les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?» Ellos contestaron: «No». Y el Señor les dice: «Echad la red a la derecha». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, le dijo a Pedro: «Es el Señor». Lo reconoció enseguida. Y Pedro dice que estaba desnudo y iría con lo poco puesto para trabajar, pues se echó al mar inmediatamente. Se ató la túnica y se echó al mar. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaba más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Allí el Señor ya había preparado un fuego, había puesto un pez y estaba asándolo. Y el Señor les dijo: «Traed los peces». Y Pedro trajo aquellos 153 peces grandes. Eran tantos, pero no se rompió la red. «Vamos, almorzad». Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle quién era, porque todos eran conscientes de que quien estaba con ellos era el Señor. Otra pesca milagrosa. Otro momento en el que el Señor se aparece a los apóstoles y les anima, les llena de esperanza, de esa esperanza que ellos necesitaban en ese momento. No sé si se habían ido a pescar porque era una manera de pasar el tiempo por necesidad, supongo que por necesidad, o sencillamente porque querían olvidar todo lo que había pasado, o estaban como inquietos sin saber qué hacer o sin saber cómo actuar. Porque de hecho, entonces ya habían tenido alguna aparición con el Señor. De hecho, dice aquí que este momento era la tercera aparición. En todas ellas hay como una alegría contenida, quizás por una especie, como diría yo, como de falta de confianza. Sí, lo estamos viendo, sí, ha comido delante de nosotros, sí, nos han contado los de Maús que le han reconocido y han escuchado todo aquello que les ha dicho. Sí,
hemos hecho una pesca milagrosa a su mandato. Pero es como si dijeran, ¿pero será él? ¿Será él? Como que no acababan de convencerse del todo. Es, como te digo, por tanto, una especie de alegría contenida, pero alegría inmensa, por otra parte, porque estaban tan felices de tener al Señor otra vez con ellos, que esa alegría, ya lo verás, en otros momentos se desborda de una manera maravillosa. De hecho, es como una herencia que Dios también nos ha dejado a nosotros, que estamos todos nosotros, pues, condicionados por tantas cosas en esta vida que nos provocan frecuentemente la tristeza. A veces son cosas que no tienen más importancia, a las que nosotros le damos importancia, y otras veces son cosas sí que son importantes. Pero creo que es bonito, y pensar también, por otra parte, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de vivir en la esperanza y vivir en la alegría. Y es lo que estos días de la octava de Pascua, cada uno de los textos del Evangelio nos está como recordando, de una manera u otra, la esperanza en la que tenemos que vivir y la alegría. El Evangelio está repleto de momentos en los cuales esa alegría del Señor, o esa alegría que Dios quiere para nosotros, se nos manifiesta de muchas maneras. En otros momentos también Dios nos presenta la persecución y las dificultades propias de la vida cristiana. Nos habla con frecuencia de la cruz. Nos dice palabras claras el Señor. Quien no coja su cruz y me siga, por ejemplo, no puede ser mi discípulo. Y la contradicción, pues viene con frecuencia. Pero eso no significa que no haya paz en los corazones de los hombres. Porque desde el principio, desde que el Señor viene a la tierra y lo anuncian los ángeles, se anuncia la paz a todos los hombres. Paz a los hombres de buena voluntad. El anuncio de la Navidad es ese. El anuncio de la resurrección es ese. Alegraos, porque el Señor ha venido, ha nacido. Alegraos, porque el Señor ha resucitado. Alegraos siempre. El anuncio es ese. Se nos exhorta de tantas maneras distintas. Por ejemplo, San Pablo a los de Filipo, para recordarles que son ciudadanos del cielo, que han de llevar una vida digna del Evangelio, con humildad, buscando no el propio interés, sino el de los demás. Y les habla a aquellos que le escuchan de alegría mientras él se encuentra entre cadenas. Así les habla desde la alegría de la cárcel entre cadenas, y los destinatarios de su carta tienen adversarios, padecen persecución, sostienen un combate continuo. Por tanto, esa alegría que estos días celebramos con la resurrección del Señor no es el resultado de una vida fácil y sin dificultades, o algo sujeto a los cambios de las circunstancias, y mucho menos a un estado de ánimo, sino que es algo mucho más, digamos, profundo, mucho más profundo, que nace de la fe en Cristo. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. De ahí que el mensaje cristiano que se nos transmite con la resurrección tiene como finalidad que entremos en comunión con el Señor, porque Él es
Él es, o para que Él sea nuestra alegría completa. Nuestra alegría completa. Hoy me mandaba una persona a la que quiero mucho una foto de su hija recién nacida. Hoy mismo. Que con la gracia de Dios tendré ocasión de bautizarla. Y en la expresión que me utilizaba, que me mandaba, ha venido ya al mundo, etcétera, etcétera, ya, pues estaba ya muy preparado, ¿no? Se notaba esa alegría, yo diría en este caso no contenida, sino enorme. Qué contentos estamos, qué contentos estamos. La foto de una criaturica recién nacida, ya te imaginas, ¿no? En la vigilia pascual este año tuve la oportunidad, en la misma ceremonia, de bautizar a 2 niños. El momento del bautismo, el momento de la unción, el momento del traje blanco, y era de tal alegría el ambiente, de tal felicidad, unido a la resurrección del Señor, que en este caso, como te digo, tampoco era contenida. Se manifestaba en unos padres, en unos padrinos felices porque sus hijos ya eran cristianos. Dios desea que seamos felices. Él nos ha creado para la vida eterna, incuada ya en la tierra por la gracia que por supuesto llegará a su plenitud en el cielo, cuando el hombre esté unido a Dios para siempre. Y si nosotros, porque de hecho es así, podemos rechazar o olvidar a Dios, Dios no cesa de llamarnos, de buscarnos, para que vivamos en su dicha. Por eso la transmisión del Evangelio es una invitación continua, pero sí, continua, a los hombres para entrar en la alegría de la comunión con Cristo. No olvidéis, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Y quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Los evangelios nos narran muchos encuentros con Cristo, que son siempre fuente de alegría. Por recordarte algunos de ellos, Juan Bautista, antes de nacer, salta de alegría en el seno de su madre Isabel, cuando se encuentra con María y el Verbo encarnado en su seno. A los pastores se les anuncia una gran alegría, el nacimiento del Señor. Los magos se encuentran con la estrella después de salir de Jerusalén y se llenaron de una gran alegría. También la alegría de los paralíticos, de los ciegos, de los leprosos, todos ellos curados por el Señor. La alegría de la vida de Naín, que ve resucitado a su único hijo. La alegría que Zaqueo expresa en el banquete que le da al Señor por esa profunda conversión. La alegría del buen ladrón en medio de ese atroz dolor físico en la cruz, porque hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La alegría de los de Emaús, de María Magdalena, de los apóstoles, que ven a Cristo resucitado. Se llenaron de una gran alegría al ver a Cristo. Se repite estos días. Solo el encuentro del joven rico con Jesús no desembocó en la alegría. ¿Pero por qué? Porque no supo usar su libertad para seguir al Maestro. Se puso triste porque era muy rico. No fue capaz de entregar el corazón. Y si pensamos un poquito, ¿qué es la alegría realmente? ¿Es un estado de ánimo? ¿Es una virtud? ¿Es una...? ¿Pero qué produce esa pasión de la alegría? Yo creo que
podríamos decir que es el encuentro con aquello que se ama, que no es puramente sensible, que también hay una alegría sensible, por supuesto, pero la alegría verdadera no es puramente sensible, sino que va acompañada del raciocinio. Es decir, dice concretamente Santo Tomás de Aquino, en uno de sus tratados hablando de esto, dice que el término alegría se usa solo para el placer que acompaña a la razón. Por eso en los animales no se habla de alegría, sino de placer. La alegría es un placer espiritual, racional. Es poseer el bien que antes ha sido amado y deseado. Puede ser una vivencia corta o un estado de ánimo prolongado y activo. Por eso es posible sentir placer sin sentir alegría, incluso sentir placer y al mismo tiempo tristeza. Es una consecuencia para el cristiano, además mucho más grande, porque es la consecuencia de poseer a Dios. De poseer a Dios, fíjate. De poseer a Dios. Por la fe y la caridad. Es el fruto, yo diría, de vivir todas las virtudes. En un cristiano que vive de fe, la alegría supera el nivel del temperamento. La alegría se adentra más bien en la vida de un hombre, en la madurez de un hombre que tiene una vida interior rica. Dice San José María en Camino, la alegría que debes tener no es esa que podríamos llamar fisiológica de animal sano, sino otra sobrenatural, que procede de abandonar todo y abandonarse en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios. Quiero, dice en otro momento, que estés siempre contento, porque la alegría es parte integrante de tu camino. Quiero que estés siempre contento. Es además, no te olvides, es uno de los frutos de la acción del Espíritu Santo también. También es fruto de la filiación divina, del que seamos capaces de llamar a Dios Padre. Los hijos de Dios es la alegría de los hijos de Dios. La alegría de los hijos de Dios. Y es consecuencia de esa filiación divina. Y se alimenta además en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en la aceptación de la voluntad de Dios, que trae siempre el gozo y la paz. Es cierto, a veces la voluntad de Dios para nosotros puede ser dura y puede ser dolorosa e incluso enigmática. No lo entendemos. ¿Cuántas veces te has encontrado con esa situación? Señor, no te entiendo. No entiendo lo que me estás pidiendo. Y sin embargo, aunque esa voluntad divina pueda ser en algunos momentos dolorosa y poco entendible, quien vive de fe intuye que siempre es lo mejor. Porque sabe aquello que dice San Pablo a carta a los Romanos, que todas las cosas cooperan al bien de los que aman a Dios. Es verdad, todo es para bien. Omnia in bonum. Todo es para el bien de los que aman a Dios. Así, de manera preciosa, se lo dice Tomás Moro a su hija Margarita, cuando en la Torre de Londres ya está sentenciado a la muerte porque ha sido coherente y porque ha defendido su fe por encima también de su honor, por encima, de su cargo y de su honor humano, me refiero.
Hija queridísima, le dice a Margarita, nunca se turbe tu alma por cualquier cosa que pueda ocurrirme en este mundo. Nada puede ocurrir si Dios no lo quiere. Yo estoy muy seguro de que sea lo que sea, por muy malo que parezca, será de verdad lo mejor. Qué gran verdad. Qué gran verdad. Que no es fácil de reconocer, ¿eh? Porque no siempre coincide nuestra voluntad con la de Dios. Dios es mi Padre, decía San José María, aunque me envíe sufrimiento. Me ama con ternura, aún hiriéndome. Y yo, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podré quejarme si encuentro por compañero de camino el sufrimiento? Constituirá una señal cierta de mi filiación, porque me trata como a su divino Hijo. Así. De ahí que entendamos algo que no es sencillo de entender, ¿no? Que la alegría de la que estamos hablando, que es la que yo quiero para ti y para mí, y que esta octava de Pascua nos está como transmitiendo la resurrección del Señor, es absolutamente compatible con circunstancias dolorosas, dificultades, con adversidades. Porque hay que entender que la santidad consiste en identificarme con Cristo. Y la cruz, queramos o no, es inevitable en la vida cristiana. Así es. No puede ser de otra manera. Es más, te suena esa frase de San José María que dice que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Qué contentos estamos cuando entendemos esto. Y sobre todo cuando lo aceptamos. Todos hemos conocido gente que en el dolor, hombres muy santos, que en la dificultad han conservado siempre la serenidad y la paz y han estado contentos. Entendían que ese camino de entrega, pues pienso en los mártires, por ejemplo, en los que han sido asesinados por amor al Señor, han muerto siempre con paz. Y les ha acompañado en ese momento final de la vida la alegría de saber que estaban muriendo por el Señor. No significa eso que no les costase, por supuesto, pero sí que entendían que esa voluntad de Dios por la que Él mismo había pasado era también para ellos. Y que después de todo aquello, como así lo manifestó el Señor, venía también para ellos la resurrección. ¿Por qué estamos tristes? ¿Qué es lo que nos pone triste? Seguramente no tener el bien querido. Si el origen de la alegría es el amor, el origen de la tristeza es el egoísmo. Ese amarse a sí mismo uno demasiado, mucho más que a Dios y que a los demás. Siempre. No es pues el dolor o las dificultades lo que supone la alegría, sino la tristeza que puede nacer de la falta de fe y de esperanza. Es como una enfermedad del alma que puede, por supuesto, venir de una causa fisiológica, a veces la enfermedad o el agotamiento, o sobre todo de una causa moral, el pecado. Yo no puedo permitir que mis pecados, que los tengo, y por desgracia los tendré, me conduzcan a la tristeza. ¿Por qué?
Porque yo entiendo y tengo que entender siempre que está detrás el amor misericordioso del Señor, que conoce mi debilidad. Yo no me puedo entristecer, porque la tristeza es egoísmo. Y si yo quiero vivir para el Señor, no me puede faltar la alegría, aunque descubra mis miserias y mis enfermedades y mis debilidades. O aunque tenga que convivir con esas debilidades de los demás. O aunque haya cosas que, y eso tienes que pensarlo tú, me puedan quitar la alegría. El gran riesgo del mundo actual, dice el Papa, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota de un corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, sigue diciendo, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor y no palpita el entusiasmo por hacer el bien, por hacer el bien. Qué bonito. Qué bonito eso del entusiasmo por hacer el bien, que tanto tiene que llenar tu corazón y el mío. Vamos terminando ya nuestra oración esta tarde. Lo hemos hecho pensando en lo que el texto del Evangelio nos decía, ¿verdad? Esa alegría del encuentro con el Señor. En la barca, ellos van, el Señor se aparece, les cuesta entenderlo. Todo eso que hemos escuchado al principio, ¿no? Y que nos ha hablado, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Pues de cómo el Señor les presenta los peces, el estar con ellos. Yo me imagino que al llegar allí Pedro con los 153 peces, los demás apóstoles que aparecen allí, aquellos, y se sientan con él al lado de la lumbre, ¿habría un silencio? Es que es el Señor y está con nosotros. Nadie se lo decía, pero todos lo sabían. Una alegría contenida que se fundamentaba en Él, es Él y está aquí con nosotros. Piénsalo tú. Cuando te vengan esas nubarrones de tristeza, es Él y está conmigo. Está en ese sagrario cercano a mi casa, de la parroquia. Está en mi corazón, en gracia. Está en las personas que quiero. Está también el Señor en ese cansancio mío ofrecido, en esa sonrisa que me cuesta horrores, o en esa paciencia que me cuesta también muchísimo, con quien me está cargando, o a quien no entiendo. Que nazca de ahí tu alegría, la alegría del amor, de la entrega, la alegría del servicio de los demás, la alegría del decir sí a Dios, sí al Señor. Vamos a pedirlo al Señor. Al terminar, como te digo ya, este rato de oración que hoy, en este viernes de la octava de Pascua, hemos hecho. Y por supuesto que entendemos que la causa de nuestra alegría es la Virgen, nuestra Madre, y que a ella también tú y yo acudimos hoy, convencidos de que con ella, causa de nuestra alegría, no perderemos nunca esa paz que necesitamos y esa alegría. Que el mundo no te puede dar, por supuesto, que el mundo en sí mismo no te puede dar, que te lo dará también la entrega, el haber dicho que sí a Dios, una vez y para siempre.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.